Tejasvina vaditamastu ma bibhisha bahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Bien. Bueno, primero de todo, gracias por vuestra asistencia y, como siempre, gracias a Ezequiel por ofrecer el espacio, un espacio que es multidisciplinar y, como veis, pues se hacen distintas actividades. En este caso también pues tenemos una exposición de cuadros de Juanjo Sandoval, un artista local. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre yoga. He empezado con este mantra, es un mantra védico, es un mantra que, bueno, que a lo que apunta es que básicamente aquello que yo transmita, sea pues compartido, pueda ser, digamos, podáis recibirlo bien y sea también inteligible, ¿no? Y de alguna forma es una fórmula védica, como digo, que ayuda a que el conocimiento, pues, o que nos dice que el conocimiento no es ni mío, ni vuestro, ni de nadie, sino que es, digamos, es un conocimiento atemporal y es un conocimiento que es transpersonal, o sea, que va más allá de... Y por lo tanto, yo no me puedo apropiar del conocimiento y nadie se puede apropiar del conocimiento al que apunta el yoga. Bien. Bueno, para hablar de yoga hoy, básicamente no me he preparado nada, así que... Pero bueno, sí que lo he estructurado en cuatro puntos. Y si en cualquier momento queréis intervenir, yo pues encantado. Esto tampoco tiene que ser algo, digamos, unidireccional, sino que es algo abierto a vuestra intervención también. En mi caso, básicamente son 4 puntos, como decía. Voy a empezar hablando de mi recorrido, voy a hacer un breve repaso de mi recorrido en el yoga. El siguiente paso será hablar, pues, haciendo un repaso a nivel histórico, el contexto histórico, para entender pues, de qué hablamos cuando hablamos de yoga. El tercer punto será el aspecto más formal, el aspecto, digamos, propiamente del yoga, en la práctica, en la teoría, etc. Y finalmente, pues, bueno, si queréis hablar, o sea, entrar en debate y preguntas, etc., pues adelante. Y bueno, yo en mi caso, pues el yoga, digamos que básicamente yo me he pasado mi vida desde los 16 años practicando yoga cada día, más o menos, pero básicamente pues es una práctica que llevo a cabo cada día entre una hora y media, ya sea, cuando digo yoga también me refiero a meditación y me refiero también hacia lo que apunta el yoga, ¿no? Que es lo que voy ahora a intentar explicar, ¿no? Que es básicamente la conexión entre mente y corazón, entre cuerpo y mente, entre espíritu y alma, digamos como queramos. Y como decía, pues empecé con 16 años a practicar. Yo de los 13 a los 20 sufrí una depresión muy profunda y fue gracias a mi maestro, Gaspar Arsís, él y otras personas con las que tuve relación en aquel entonces, muy mayores que yo, quienes me introducieron en el mundo del yoga y me introducieron en el mundo, digamos, del esoterismo, de la astrología, del crecimiento espiritual. Y desde entonces, desde que empecé a hacer yoga, meditación, para mí me transformó la vida. Es algo que quizá pues es habitual, ¿no? Que se explique, que se diga, pues a mí el yoga me cambió la vida, ¿no? Y pues bueno, en mi caso es cierto. O sea, en mi caso, yo a los 13 años estaba en un pozo y bien, me formé, me fui formando. Soy profesor de Hatha Yoga, de distintas escuelas, de Red GF1, la Gran Fraternidad Universal, sería, que es con la que empecé, la escuela en la que yo me inicié. Y luego, posteriormente, pues, dentro del Hatha, pues también con Satyananda, con Shivananda, etc., ¿no? Lo que son escuelas como más tradicionalistas, que se dicen. Y
pues prácticamente toda mi vida he estado en contacto con el yoga y es algo como que me acompaña en mi día a día sin pretenderlo, ya sea pues dando clases, ya sea en forma pues, no sé, de lectura, en forma digamos de audios, ¿no?, que escucho o de conferencias, o bueno, todo gira digamos en torno al yoga, ¿no?, en mi vida. Y como no, también mis relaciones, pues básicamente, pues esto, ¿no?, están también inducidas por el yoga, por la práctica, ¿no? Con lo cual, hablar de yoga para mí, pues primero todo, como no, es un honor. Yo para mí, pues, no sé, pues es como hablar de un tesoro mágico, ¿no?, para decirlo así, un tesoro que está en nuestro interior y por lo tanto para mí es pues esto, es un verdadero honor y a la vez es una gran responsabilidad, porque si bien es cierto que hoy día pues cualquier persona puede hablar de yoga, en el sentido de que está como muy presente en nuestra sociedad, conoce quién está practicando y quién medita, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que, como decías, requiere de una gran responsabilidad, es una práctica que requiere ética, requiere mucha, digamos, presencia y mucha coherencia interna. Y a mí personalmente pues no ha sido para nada fácil, ya que bueno, pues en los distintos, digamos, tránsitos, ¿no?, procesos por los que he vivido, el hecho de practicar yoga me ha salvado, pero a la vez también ha sido como también ponerme un listón, ¿no?, en el sentido de decir, wow, de confrontarme conmigo mismo, ¿no?, a través de un espejo, ¿no?, de verme y decir, pues bueno, quisiera, pues no sé, pues estar más limpio, más en paz, más, yo qué sé, ¿no?, más coherente, ¿no?, con mi vida, con mi sentir, etcétera. Pero estoy aquí, ¿no? Entonces, bueno, el yoga siempre ha recorrido a él, ¿no?, a esta práctica, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues básicamente yo diría que el yoga, bueno, entre el yoga y la música me han salvado la vida, ¿no? Entonces, que yo esté aquí, pues es básicamente gracias a esto. Y cuando hablamos de yoga, el yoga, pues yo qué sé, ¿no?, implica muchas cosas, ¿eh? O sea, en el sentido de que para cada cual no le dice una cosa distinta, ¿no? A una persona le puede indicar que es una disciplina, a otra persona le puede indicar pues, que es un camino esotérico, a otra persona le puede indicar que es, yo qué sé, pues es gimnasia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es el yoga? Pues el yoga es todo esto y más, y a la vez nunca pierde su esencia, ¿no? Y esta es la magia que tiene. Cuando hablamos de yoga estamos hablando de una tradición que se ha transmitido sin descanso, sin parada, desde hace unos 5.000 años, ¿eh? Por lo que tenemos, ¿no?, a nivel pues, arqueológico, los estudios que se han hecho, tanto pues, en India como posteriormente pues, los occidentales, cuando se han puesto a datar, ¿no? ¿Cuándo empieza el yoga? Pues se data pues, aproximadamente entre 5.000, 6.000 años, ¿no?, depende, y que es, como decía, ininterrumpido. O sea, no ha habido en ningún momento pues esto, ¿no?, un momento en el que empezara el yoga y finalizase, sino que siempre ha habido pues, una transmisión de maestro o de maestra a discípulo, ¿eh? Por lo tanto, esto es algo importante, que es lo que se dice, lo que se conoce en la tradición como gurukula. Es la transmisión del aprendizaje, la enseñanza de una persona que ha caminado su camino, se ha caminado esas palabras que se transmite, las ha caminado, las han dado, y por lo tanto conlleva pues, digamos, la autoridad, ¿eh? Estas palabras llevan autoridad, que no autoritarismo, es una cosa distinta, llevan autoridad y por lo tanto también llevan, digamos, una dirección, ¿eh? O sea, dirigen al discípulo hacia un camino, hacia un método. Y esto, como digo, desde hace unos 5.000 años. Dentro del contexto histórico, el yoga empieza en lo que se conoce la Valle del Indo. La Valle del Indo es un lugar
que es como el creciente fértil de Oriente Medio, entre Tigris y el Éufrates, esto en Oriente Medio, pues en este caso la Valle del Indo es en la zona noreste de India, entre el Yamuna y el Sarasvati, entre dos ríos, ¿vale? Es una zona que se produce lo que se conocen como las civilizaciones de Mohenjo-Daro y de Harappa. Son civilizaciones proto-indias o proto-arias, en el sentido de que eran dravídicos, los pueblos originarios, por lo que se ha podido estudiar y se ha conocido, pues eran los dravídicos. Los dravídicos vivían en la zona norte de India y a través, digamos, de estatuillas, a través, digamos, de sellos y otros restos arqueológicos, se ha podido datar que empezó lo que se conoce como la práctica del yoga, que no tiene nada que ver con el yoga que conocemos hoy día, a lo que ahora ya también aludiré, sino que se conoce como lo que se conocen como figuras proto-shivaitas, proto-shivas, que se dice. Ahora entraré también con esto con más detalle, lo digo porque bueno, es importante como ir entendiendo un poco el hilo y no perdernos. Bien, entonces estas figuras, lo que se ha podido comprobar es que son figuras pues en posición de meditación, son posturas, digamos, meditativas, posturas de introspección, y por lo tanto se data por el tipo, digamos, de rito o el tipo de sociedad, que es muy interesante también la sociedad que había en aquel entonces. Era una sociedad básicamente orientada hacia la matrifocal y matrilineal, es decir, era una sociedad básicamente femenina en este aspecto, es decir, pues la transmisión de los valores era a través de la mujer. Y por lo tanto era una sociedad, digamos, muy particular, no era una sociedad cualquiera, sino por los estudios, por ejemplo, de André Van Gisebet, en su libro Tantra, el culto de lo femenino, pues él hace, digamos, todo un estudio de esta civilización y habla de una cultura básicamente orientada hacia la igualdad. No voy a entrar ahora en este aspecto, ¿no?, tan importante y de tanta importancia hoy día, pero bueno, solo lo apunto para quien tenga interés, pues que bueno, podáis ir a las fuentes, ¿no? Cuando digo igualdad, bueno, podemos entender muchas cosas, ¿no? Pero hacia lo que yo quiero apuntar es que el tipo, digamos, de espiritualidad o de rito apuntando hacia lo trascendente, era, digamos, era comunitario, era una práctica comunitaria y una práctica que ayudaba a que la comunidad desarrollase, digamos, una conciencia de lo trascendente. Esto es importante porque, como decía, pues bueno, haciendo ahora un salto así muy rápido, hoy día el yoga, tal como lo entendemos en nuestra sociedad sobre todo, es una práctica básicamente individual y básicamente como, para decirlo así, como aislada, ¿no? Pero no tiene nada que ver con su origen e incluso con su desarrollo, al menos durante, pues, ¿qué diría? Pues 3.000 años, 3.000, bueno. Bien, si vamos avanzando en el recorrido, en este recorrido nos encontramos que el yoga, esta palabra básicamente proviene de la raíz indoeuropea yug, por lo tanto es con los indoeuropeos, a los que ellos llegaron, digamos, o sea, decía que había los dravídicos en la parte norte, llegaron los indoeuropeos del norte, e incluso se dice que estos indoeuropeos, sus raíces estaban en la Atlántida, solo lo dejo ir pues para mencionarlo, pero bien, llegaron los indoeuropeos y hasta hace unos años se consideraba que hubo una conquista, digamos, a sangre y fuego, etc. Pero estudios posteriores se ha podido demostrar, o se está también indagando, como estudios como de Gavin Flood, los cuales apuntan a que ha habido, digamos, más una convivencia pacífica
en el sentido de que se fueron asentando los indoeuropeos y simplemente los dravídicos se fueron desplazando hacia el sur. Por eso en India los pueblos del sur son de tez mucho más oscura, mientras que los pueblos del norte son de tez más clara. Y como decía, estos indoeuropeos pues bueno, se fueron asentando y se fueron, digamos, fueron convergiendo. Hubo una serie de confluencias entre las creencias o digamos, los ritos y las prácticas espirituales de los indoeuropeos con las prácticas de los dravídicos. Esto propició que, bueno, que se llegase, digamos, a lo que hoy conocemos como yoga, o sea, con esta palabra, que, como decía, proviene del indoeuropeo, la raíz yug, que quiere decir unción, quiere decir unión, quiere decir, digamos, no fragmentar, no fragmentación. Y como decía al principio, pues, ¿de qué unión estamos hablando? Pues estamos hablando de la unión entre el cuerpo y la mente, entre el corazón y la mente, entre el espíritu y el alma, digamos como queramos, todos son términos sinónimos entre sí, y a la vez es algo también muy importante, es el hecho de que, como decía Buda, Siddhartha Gautama decía, no creas porque la tradición lo dice, o porque el maestro lo dice, o por quien quieras que tengas tú como autoridad lo dice, no creas aquello sin haberlo comprobado por ti mismo. Ya que cuando hablamos de yoga estamos hablando del mundo interno, estamos hablando, digamos, de un proceso de desvelamiento, de un proceso de despertar, un proceso de iluminación, o un proceso, digamos, como queramos, ¿no? de apertura, de corazón, digamos como queramos. Pero hay algo muy importante en esto, que es que el yoga se transmite, como decía, siguiendo el sistema de Gurukula, de maestro a discípulo, pero siempre haciendo, o sea, por eso tiene, digamos, la fuerza que tiene hoy día el yoga, porque cada discípulo lo vuelve a resignificar. Lo coge esta tradición, se la apropia y la transmite de tal manera que la vivifica, o sea, la vitaliza, le da fuerza. Y esto hace que se vaya transmitiendo con, digamos, con la fuerza que tiene, como digo, hoy día, de manera que va creciendo exponencialmente. Pero no siempre ha sido así, en el aspecto al menos de lo que conocemos como el yoga popular. Ya que el yoga, inicialmente con los indoeuropeos, fue, digamos, una práctica que se fue, digamos, elaborando alrededor de un maestro, alrededor de un rishi, que se dice. El rishi, el maestro, lo que hacía era que se retiraba del mundo, se retiraba pues, de la mundanidad, para decirlo así, del mundo ordinario, para finalmente dedicarse plenamente al despertar de forma ascética, de forma, digamos, cultivada, disciplinada, etc. Y alrededor suyo había una serie de discípulos y, por lo tanto, se creaba una escuela. Y esta escuela era lo que permitía, con el tiempo, pues, digamos, transmitir su sello, transmitir su disciplina o su práctica de una forma concreta. De aquí nace también lo que conocemos como los 4 caminos básicos, aunque luego hablaré, pues, son más, pero los 4 caminos básicos que se nombran en el yoga, en el camino del yoga, que es el karma yoga, el bhakti yoga, el jnana yoga y el raya yoga. El bhakti yoga, el karma yoga, perdón, es el primero, es el yoga de la acción desinteresada. El bhakti yoga es el yoga de la devoción, el yoga del corazón. El jnana yoga es el yoga de la mente, el yoga del conocimiento. Y finalmente el raya yoga es el yoga real, que corresponde a Sahasrara Chakra, a la parte alta de la cabeza, que es el yoga digamos, de la realización, digamos, la síntesis de los otros yogas. Bien. Y como decía, esto se fue transmitiendo a raíz, pues, de la experiencia de una serie de un grupo de practicantes que se retiraban y que a partir de entonces elaboraban, digamos, toda una práctica y toda una manera de entender el yoga propiamente.
Siguiendo, digamos, estoy haciendo algo muy sintético también, muy resumido, pero para que nos vayamos situando. Pues si vamos avanzando, las escuelas en el que aparecen los libros que, digamos, canonizan la práctica del yoga y que es a partir de entonces que digamos, toda disciplina o todo profesorado que se hace, que se realiza a partir de, digamos, de este momento. Bien, es un momento muy interesante dentro de lo que es como digo, pues la práctica de yoga. Pero siguiendo avanzando así como haciendo un paso ya muy, muy grande, cuando hablamos de pues, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de yoga en India, estamos hablando de que ya el yoga está desapareciendo. El yoga empezó a desaparecer por la influencia de los británicos. India fue una colonia muy importante de Gran Bretaña, de Reino Unido, y digamos que pues esto, ¿no? A través de la influencia de los británicos llega un momento en el que el yoga empieza a desaparecer, la gente empieza a rechazar la práctica del yoga, la tradición del yoga. Bueno, ¿por qué esto? Porque básicamente, pues porque a través de la influencia del hombre blanco y de la cultura occidental es como que los indios empiezan a despreciar su propia cultura y empiezan, por lo tanto, como, bueno, a decir que esto son cosas, digamos, de superstición, del pasado, etcétera, 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 ¿no? Esto es importante porque, claro, así haciendo un inciso, ¿no? Si pensamos un momento pues bueno, en la colonización, ¿no? Que ha llevado a cabo Occidente, que ha llevado a cabo Europa, ¿no? El hombre blanco, etcétera. Es importante porque, de alguna forma, en general, en todos los lugares siempre se ha impuesto, digamos, pues esto, ¿no? la influencia del hombre blanco, ¿no? Mientras que en India, y me atrevería a decir pues también en Extremo Oriente, ¿no? en China y en Japón, mientras que en India, pues no se ha perdido nunca esta tradición propia. Y llegó un momento en el que hubo una serie de personas que, pues intelectuales, bueno, una serie de personas que lo que hicieron fue ir a las fuentes de su propia tradición y llevarlas, o sea, ponerlas sobre la mesa para que se diesen a conocer nuevamente entre la gente, entre el pueblo, para que no se olvidasen, digamos, de sus orígenes, ¿vale? Y esto, junto con el hecho de que los aristócratas británicos en India empezaron a practicar yoga, a partir de los años 20, de los años 30, empezaron a practicar yoga, hizo que se empezase a revalorizar el yoga propiamente. Fue a partir de este momento que se transmitió el yoga a Occidente, que llegó, y que el hecho de que llegase aquí a Occidente ya había sufrido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya estábamos con un nivel de estrés emocional y mental y físico, o sea, vital, digamos, muy importante, que el hecho de que llegase el yoga fue como aire fresco, un aire potentísimamente fresco. De tal manera que empezaron a llegar toda una serie de maestros y de maestras a Occidente, entre los que podemos destacar Yogananda, Swami Yogananda, quien escribió un importante libro, Autobiografía de un Yogi. Podemos citar a Ramakrishna, podemos citar a Shivananda, Vishnudevananda, podemos citar a Ananda Mahima, o Madame Ritananda Mahima, es decir, una serie de maestros y de maestras
que al llegar aquí a Occidente llegaron con un mensaje que de pronto, sobre todo en la contracultura, con los años 60, con los hippies, claro, fue como una expansión de la conciencia brutal. O sea, digamos, nos volaron la cabeza, literalmente. Porque mientras que nosotros estábamos hablando pues de la teoría de la evolución, de Darwin, estábamos, ¿cómo hacemos? O sea, en los años 60, todavía, o sea, estábamos, pues, ¿cómo hacemos de casar el evolucionismo por un lado, con la Biblia por otro lado, con la religión, con la sociedad, ¿no? Etcétera? O sea, fue como un choque brutal. En India, tienen textos pues, que datan de miles de años atrás, pero en estos textos nos hablan de que ¿cómo decirlo? El mundo, o sea, la creación, data no de, yo qué sé, de la Biblia, si no me acuerdo mal, databa la creación del mundo, se dató, o sea, ¿no? A partir de, pues digamos, pues de unos 5.000, o unos 6.000, o unos 8.000, no recuerdo exactamente, máximo 8.000 años, databan el principio del mundo, ¿no? Claro, de pronto llega a India y dice, no, o sea, si nosotros estamos datando el mundo de hace 340.000 millones de años, o sea, ¿no? Fue como, wow, o sea, los Manvataras empezaron a hablar de ciclos cósmicos, ¿no? Que si hacemos el paralelismo, pues podríamos hablar también de cómo los aztecas, ¿no? Con Quetzalcóatl, ¿no? O sea, con toda, digamos, toda la imaginería también hablan de ciclos cósmicos súper, ¿no? Entonces es como, wow, ¿no? O sea, y aquí esto fue un contraste brutal, con nuestra mentalidad y todo, ¿no? Y como decía, fijémonos, ¿no? Cómo a día de hoy el yoga se ha instaurado en nuestra sociedad, pero se ha instaurado de una forma natural, de una forma que, bueno, se ha acomodado, como decía, pues toda persona más que menos conoce quien practica o practica directamente. ¿Y cómo ha llegado a ser así? Pues básicamente porque, bueno, es, como decía, por un lado, es una cultura o una tradición ancestral de como mínimo 5.000 años. Por otro lado, porque, claro, a nosotros nos va súper bien, porque nosotros de pronto que nos creemos los reyes del empirismo, ¿no? O sea, compruébalo todo por ti mismo, de pronto el yoga viene y te dice, no, o sea, todo lo que practicas, todo lo que lees, todo lo que te hablo de chakras o te hablo de mundos sutiles, experiméntalo, o sea, ¿vale? O sea, si sales del cuerpo, ¿no? O sea, si tienes una experiencia de salida del cuerpo, la vas a tener tú. Si tienes un maestro, una persona que ha transitado este camino, te va a poder orientar, te va a poder ayudar, ¿no? Pero si no, o sea, entonces es como que se pierde esta transmisión. Pero tú lo estás experimentando, no es que yo te esté inculcando una creencia, te esté diciendo, yo qué sé, no, si haces esto, va a suceder esto, compruébalo, ¿no? Y esto es la magia, ¿no? Esta es la magia que, claro, ha llegado pues hasta lo más hondo de nuestra cultura. Y de esta manera permite que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, vuelva a repetir, digamos, esta tradición ancestral resumidamente en su vida. O sea, resumidamente pues en una hora de práctica, en una hora y media de práctica, en un año de práctica, en una vida de práctica, ¿no? Es como... Y esto es lo que a mí me ha sucedido. O sea, yo, como decía, pues yo era una persona pues muy descreída, la vida para mí ya no tenía sentido en mi adolescencia, pero de pronto dije, wow, esto que estoy experimentando, alguien lo ha explicado, lo ha narrado antes. Entonces, a ver, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? Vale, voy a probar, ¿no? O sea, leía, voy a probar. Y sí, entonces iba ahí, ¿no? Y iba experimentando, y esto, pues bueno, es la magia que tiene, que, practica, o sea, como decía Swami Shivananda, un importante maestro, decía, vale más 1 gramo de práctica que 1 kilo de teoría. Podemos llenarnos de teoría de miles de cosas, ¿no? Yo he conocido personas que, sí, pueden, a la hora de hablar, pueden exponerte las miles de teorías, las miles de historias que quieras, ¿no? Sobre, yo qué sé, ¿no? Sobre grandes realizaciones, sobre que todos somos amor, somos uno, pero
Claro, si no lo practicas, o sea, si no lo vives, bueno, pues ahí está como la incoherencia, ¿no? Entonces, bueno, no estás en yoga, que, por otro lado, el yoga no es para nada moralista, no te está diciendo en ningún momento, yo qué sé, ¿no? Pues esto, ¿no? Sé bueno, no seas malo, ¿vale? Y ya está, sino te dice, tú practica, y en la medida en la que tú vas practicando, vas entrando en coherencia contigo mismo. Y en esta misma coherencia en la que vas entrando, esto te permite poder amar, poder acceder a, digamos, a las otras personas, poder acceder a tu interior, poderte amar, poder tener compasión, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esto es revolucionario, esto tiene mucha fuerza y tiene la fuerza como para transformarnos desde lo más íntimo. Desde lo más íntimo. Ahí da igual, también se dice, ¿no?, que el yoga en sí es ateo, no hace falta ningún dios, no hace falta ninguna, digamos, no hay nada externo, porque todo está dentro de ti. Que por otro lado, ya lo decía también la tradición griega, en el frontispicio del templo de Delfos decía: hombre, conócete a ti mismo y así conocerás a los dioses del universo. Es decir, si tú llevas la mirada hacia adentro, te conectas, observas, respiras, sientes, wow, ahí, en la medida en que te vas permitiendo ser, también permites que el otro, la otra, el mundo también sea lo que sea, pero no hace falta que venga un Dios para juzgar, para decir lo que es bueno, lo que es malo, yo qué sé, ¿no? O sea, machacarnos, no hace falta, es que es muy sencillo, no, porque tú estás en, digamos, en tu camino, en tu proceso, estás aquí, te permite verte también, como decía, como un espejo, pues te permite ver dónde estás, qué sucede, por qué estoy aquí, por qué no estoy aquí, ¿no? O sea, me gustaría estar ahí, claro, pero estoy aquí, ¿cómo lo transito esto? ¿Cómo lo respiro? Porque la vida, como sabemos, pues trae pruebas, trae momentos de dificultad, trae, yo qué sé, ¿no? Pues, wow, claro, yo mismo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces me hubiese encantado estar allí y en cambio estoy aquí, ¿no? Y estoy, pues bueno, ¿no? Respirando, sí, venga, practicando, ¿no? Pero claro, acaba la práctica y venga, va, pues abres, ¿no? O sea, te sientes como, venga, va, un día más, vamos ahí, ¿no? Y de aquí, claro, pues vas practicando con la constancia y llega un momento en el que haces el cambio, como me sucedió a los 20 años. No sé cómo o sea, sucedió, yo no sé por qué, ¿no? O sea, si me preguntáis, pues, yo qué sé, ¿fue porque practicaste? No lo sé, no soy para nada, tampoco no tengo vocación ni de santo, ni de, digamos, no tengo vocación en el sentido de ¿cómo decir, no? Pues de ser un ejemplo, sino, pues no sé, pues iba practicando y de pronto algo en mi interior hizo un clic y dije, wow, pues sí, pues estoy bien, o sea, puedo mirar la vida y decir, pues sí, tengo ganas de vivir, tengo ganas de caminar. Sucedió, ¿no? Sucedió. Pues esto es básicamente a lo que apunta el yoga, ¿no? O sea, el yoga es como, tú practica. Estás, digamos, en un momento de alegría, de máxima subidón, pues practica. Estás en un momento de subir bajón, practica. Estás en un momento ecuánime, practica. Estás en un momento en el que dudas, practica, ¿no? O sea, practica y no vas a... O sea, la respuesta no es que te venga al momento, ¿eh? O sea, tampoco... O sea, esto, yo qué sé, tampoco no es así, no es una panacea. Pero en la medida en la que uno, pues esto, ¿no? Va con su constancia, va practicando, va llevando pues esta atención hacia adentro, respirando, sintiendo, ¿no? ¿Cuál es el punto en el que estoy, ¿no? ¿Cómo me puedo sostener a mí mismo, ¿no? Pues esto te permite dar un pequeño paso que al final del día, al final del año, al final de cuando sea, miras y dices, wow, pero si esto es un súper, vamos, o sea, he hecho un súper recorrido, ¿no? Bueno, entrando ya en la cuestión más formal, más, digamos, de práctica y teoría propiamente, el yoga básicamente tiene tres textos que son, digamos, los canónicos, que son, por un lado, el Yoga Sutra, los Yoga Sutras que se dicen de Patanjali, escritos sobre entre el 500 a.C. y el 200,
aunque tampoco se sabe la ciencia cierta y tampoco se sabe si esta persona existió o si simplemente fue un compilador, alguien a quien se dijo, mira, esta persona pues le ha puesto este nombre, pero fue quien compiló una serie de conocimientos y fueron muchas personas las que fueron como ayudando o haciendo, o sea, transmitiendo una serie de conocimientos que finalmente se clasificaron así. Esto los Yoga Sutras. Luego, por otro lado, tenemos lo que es la Bhagavad Gita, que es quizá el libro más conocido para aquella persona que, pues esto, que ha practicado, que tiene algo de interés o lo que sea, que es, digamos, es la quinta esencia del hinduismo, de India, ¿no? Es decir, la Bhagavad Gita es un librito corto, son 18 capítulos, que está dentro del Mahabharata. El Mahabharata es una epopeya, no sé si es la más larga, la más extensa, creo que, si no recuerdo mal, la más extensa del mundo, que consta de, pues no sé, 26.000 versos, una cosa así, 27.000, una cosa así, bueno, una barbaridad. Pues, como decía, la Bhagavad Gita está dentro de esta gran epopeya y narra lo que es el diálogo entre Krishna, que es, digamos, la representación de Dios, la divinidad, y Arjuna. Arjuna, que es, digamos, es un kshatriya, es un guerrero de la casta de los guerreros, y está en su carro, con sus caballos, con su arco, con sus flechas, ¿no? Dispuesto a batallar, porque están en un campo de batalla, que es el Kurukshetra, entre los Pandavas y los no me salen los Pandavas y los Kuruvas. Bueno, no me sale ahora exactamente bueno, no me viene. Bueno, y están en este campo de batalla y, claro, deben luchar, ¿vale? Arjuna debe luchar con los Pandavas contra los Kurus, los Kurus, claro. Estamos en el Kurukshetra, que es el campo de batalla de los Kurus. Vale, entonces debe luchar contra los Kurus, que son sus parientes. Son, digamos, todos son parientes entre ellos, entre los Pandavas y los Kurus. Pero por cuestión, ya sabemos, pues cuestión de dinastía, cuestión, digamos, de herencia, de reinos, etc., hay una batalla, ¿no? Entonces está Arjuna en el medio y diciendo, wow, ¿cómo voy a luchar, ¿no? Aquí, ¿cómo voy a hacer? Porque ambos bandos son mis parientes y yo no quiero luchar, ¿no? Entonces tiene, digamos, el diálogo se desarrolla entre Krishna y Arjuna, y Krishna le va respondiendo a las dudas, digamos, yo qué sé, ¿no? Pues al miedo que siente Arjuna de actuar, ¿no? Y básicamente lo que le dice Krishna es, tú actúa, tú debes actuar porque es, primero de todo, porque es, digamos, tu casta, es decir, tú formas parte de los guerreros y en esta encarnación, pues esto, digamos, dentro de tu papel, de tu rol en la sociedad, pues lo suyo, lo propio es que tú luches, y luches más allá del fruto de la acción, más allá de si estás haciendo bien o de si estás haciendo mal, porque al final, y entonces se desarrolla todo el diálogo, porque al final de lo que se trata es de que tú puedas trascender la relatividad, es decir, el campo de batalla de nuestro día a día, pues la relatividad, para que te puedas establecer en un estado de ecuanimidad, en un estado de unidad, para decirlo así. Es mucho más, o sea, nos llevaría mucho rato, pero bueno, no quiero entrar tampoco en la Bhagavad Gita, que es, digamos, es la quinta esencia. Y por otro lado, tenemos otro gran texto, que es el Hatha Yoga Pradipika, de Goraknath. Y este libro es un libro que establece, fijémonos que los Yoga Sutras, esto no lo he dicho, es algo muy importante, establecen lo que son, tiene 4 capítulos, es un librito muy corto, y establece lo que se puede conocer o lo que puede experimentar o no puede experimentar el yoga. Es decir, podemos experimentar, o sea, es como que delimita los límites de lo que podemos esperar y de lo que no podemos esperar de la práctica del yoga. Pero no habla en ningún momento de lo que son las asanas, las posturas, propiamente físicas, del Hatha Yoga, que hoy día se practica básicamente Hatha Yoga.
no habla de posturas, porque el yoga, hasta, como decía, hasta el siglo XII-XIII de Europa, en India, no se codifican, digamos, una serie de movimientos, una serie de posturas, propiamente que es lo que conocemos hoy día, sino que anteriormente lo que había era básicamente la meditación. El yoga era meditativo, era una práctica meditativa, una práctica trascendental a través de la, digamos, de la calma, de la interioridad, para decirlo así. Posteriormente, gracias pues, a una serie de escuelas, básicamente shivaíticas, de Shiva, de este dios de la Trimurti, de los tres aspectos de la divinidad, que es Brahma, Vishnu y Shiva, pues de Shiva, una serie de escuelas, pues desarrollaron lo que es las posturas de yoga propiamente, ¿no? Bien, entonces el tercer libro es el que habla ya propiamente de las posturas. Habla de las posturas, habla de los pranayamas, es decir, de las respiraciones, habla de qué más habla, pues de cómo prevenir enfermedades, de cómo tratar enfermedades, de cómo hacer que esa persona esté sana. Porque dentro del yoga se considera que una persona, para que pueda meditar, debe practicar yoga para estar fuerte, para que su cuerpo esté lo suficientemente estable, su cuerpo, su mente, sus emociones suficientemente estables para tener, digamos, una dirección o un recorrido lo más, digamos, armónico posible. Y por eso se considera que pues esto, se practica posturas para que podamos armonizar lo que es el cuerpo inferior, por un lado, ahora ya hablando en términos esotéricos, que sería pues lo que es el cuerpo propiamente, lo que es las emociones, lo que es también la sexualidad y lo que es la mente. Estas cuatro partes se consideran que es el cuerpo inferior. Y por otro lado, como decía, establecer, o sea, armonizar esto, que es nuestro vehículo inferior, y de esta forma poder acceder a nuestra alma, de alguna forma, podemos decirlo así, que básicamente tiene tres aspectos, que es el aspecto de la buddhi, el intelecto, el aspecto también del conocimiento trascendente, y por otro lado también lo que es la conexión con el espíritu o con aquello eterno, como la contemplación de las ideas platónicas, de las que hablaba, pues de las ideas platónicas eternas, pues sería, digamos, este vehículo, el vehículo superior, sí, el vehículo del alma, vaya. Entonces, por eso se establecen, como decía, pues estas prácticas ya corporales, y de esta forma lo que se pretende es que la persona pueda realizarse tanto en su cuerpo inferior como en su cuerpo superior. Bien, no sé si tenéis alguna duda, queréis comentar algo. ¿Está bien? Bueno, bien, entonces decía pues esto, ¿no? En este Hatha Yoga Pradipika se establecen pues estos puntos ya como pues el yoga no solo es meditación, sino también es práctica, y es una práctica que nos ayuda a prevenir enfermedades, nos ayuda a prevenir, bueno, y afrontar también, ¿cómo no? Afrontar nuestro día a día con esta ecuanimidad, una forma de volver a casa, de volver a conectarnos, Bien, por otro lado, tenemos lo que es también he hablado de 4 caminos de yoga, 4 caminos yógicos, que sería el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, el Jnana Yoga y el Raya Yoga. Pero también, y esto se corresponden a los chakras, que ahora estableciendo, digamos, una analogía entre cada chakra y cada camino yógico, podríamos hablar de que el Muladhara Chakra, el primer chakra, se corresponde con el Hatha Yoga. El Hatha Yoga es, etimológicamente, hace referencia a la unión entre el aspecto masculino y el aspecto femenino de la persona, es decir, entre el sol y la luna, que es lo que quiere decir la palabra Hatha. Nosotros decimos Hatha, pero la pronunciación sería Hatha. Bien, entonces, como decía, corresponde a Muladhara Chakra. El segundo chakra, el Svadhisthana Chakra, sería Tantra Yoga o Kundalini Yoga, que sería la práctica del yoga energético.
El tercer chakra, Manipura Chakra, que corresponde con la zona del plexo solar, se corresponde con el Karma Yoga, que es el karma de la acción. El cuarto chakra sería Anahata Chakra, corresponde con el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción. El quinto, con el Mantra Yoga, que es la expresión de la voz, del mantra, o sea, el mantra Om Sahana con el que he empezado, por ejemplo, corresponde al quinto chakra, a Vishuddha. El sexto sería el Jnana Yoga, del que he hablado antes, que es el yoga del conocimiento, que es Agni, Kundalini y otra persona practique Hot Yoga o Bikram Yoga. Todas estas personas están practicando el mismo yoga. Así que, bueno, básicamente es esto lo que quería comentar. Ahora, si queréis, pues si queréis hacer preguntas o comentar, adelante. No, quizás solamente decir que bueno, que efectivamente el yoga se ha ido estableciendo suavemente en nuestras vidas, ¿no? En el fondo podemos ver cómo va avanzando y creo que es una de las prácticas o espiritualidades que en realidad también tiene algo muy bonito, que es que se establece desde ese lugar de avance que no es violento, que no es impuesto, sino que al final ha llegado a nosotros por esa búsqueda, ¿no?, de la verdad, y porque realmente cuando uno lo experimenta puede, como bien tú decías, vivirlo, encarnarlo, ¿no? Y es increíble ver cómo cada vez ha ido llegando a más y más personas por lo mismo, ¿no? Porque efectivamente la gente que practica, consciente o inconscientemente, me refiero pensando quizás solamente que está haciendo ejercicio, pero no. Entonces hay algo a nivel inconsciente que también se mueve y empieza a generar cambios en la gente, en que lo practica, en la sociedad. Total. Y ahora lo vemos presente, como tú dices, en muchos lugares y en todo el mundo. Sí, sí, totalmente. Sí. ¿Quieres decir algo? Pues